Yo nací en el norte, en el estado de Sinaloa, en Culiacán, el 23 de febrero de 1920. It's good. Pasé ahí un poco de tiempo y nos venimos a México en el año de 1922. Aquí vivimos una época mientras mi papá fue diputado federal. Regresamos a Sinaloa cuando mi papá fue gobernador. Mi mamá nació en Tepic, Nayarit, y mi papá nació en Sataya de Batis, en Sinaloa. And your father, the family Batis, your grandfather, what did he do? Mi abuelo era agricultor. Murió muy joven, murió a los 38 años. Mi papá no tuvo mucha oportunidad de convivir con él, pero su madre los educó. Al morir mi papá, mi abuelo, su hermana, que era esposa del gobernador de Sinaloa, fue la que estuvo más o menos a cargo de ellos. Pasó un tiempo, mi papá estudió en la Universidad de Sinaloa por estar inconforme con los maestros. Hicieron una especie de huelga en el 1908-10 más o menos, y entre él y sus primos entonces los castigaron y los mandaron aquí a México al colegio militar. Aquí empezó mi papá la carrera que hizo de ingeniero civil y artillero. Es una carrera que es militar porque él hace los emplazamientos y las carreteras para que pasen ¿cómo se llama? Los cañones y los camiones con los soldados. I remember your mother said that he had worked on a project up in Baja California, in the north of Baja Bueno, eso California. fue after the... En español. Cuando terminó la revolución. Cuando terminó la revolución, mi papá tuvo un contrato para hacer la carretera de la Rumorosa, de Tijuana a Ensenada, que actualmente todavía parte de ese trazo existe, porque la nueva carretera, pero gran parte de ese es el trazo de mi padre. Eran tres amigos que eran ingenieros y los tres se fueron a hacer allá la carretera. Allá vivieron en carpas de campaña, en medio de la nieve, que entonces la Rumorosa era un bosque. Actualmente ya no existe ese bosque. Allá nacieron Guillermo, mi hermano, y mi hermana murió en Mexicali. El único que todos nacimos en Sinaloa, menos Guillermo, que nació en Mexicali. And how did he meet your mother? ¿Eh? Tell the story of how your father met your mother. Mi papá estaba en la revolución del lado del general, no me acuerdo, y tomaron Sinaloa, Tepic, y en un baile mi papá conoció a mi mamá, bailó 2 piezas y platicó con ella un rato, y 2 días después se presentó en casa de mi abuela a hacer una visita, y 3 días después se presentó a pedir la mano de mi mamá. ¿Sí?
Wow. Now, Mi papá y mi mamá se vieron 3 veces, pero fue amor a primera vista. Dice, mi mamá estaba verdaderamente enamorada de mi papá. Y el día que se casó mi papá, se casó con 3 señoras. Con mi mamá, que era su esposa, y por poder con la esposa del licenciado Echeverría, y la otra con la esposa del general, no me acuerdo ahorita, después se lo digo. Entonces mi papá se fue a la sierra con mi mamá, y mi papá puso en el tren a las otras 2 esposas. Y a mi papá se fue y mi mamá se fueron y tuvieron su luna de miel fue en la sierra de Durango, en medio de balazos. Se fueron ya de huida porque ya la revolución estaba un poco, pues bastante indefinida. Mi papá y mi mamá se fueron y al llegar al Paso se encontró mi papá con el general Buena, que ya había recogido a su esposa. Y mi papá se fue a vivir al Paso, Texas, y el general Buena se regresó a México. Y ahí vivió mi papá en El Paso un tiempo y fue tax driver porque no había otro trabajo que hacer. Mi papá conoció a un señor americano que lo llevó en un viaje y el señor americano le dijo que no era igual que las demás gentes, que como mi papá hablaba inglés y las demás gentes no hablaban inglés, como mi papá era rubio y las demás gentes eran morenas. Entonces lo buscó y 10 días después le ofreció ser caporal de su rancho. No recuerdo el nombre del rancho, ni el nombre del señor, porque mi papá me lo dijo, pero ya se me olvidó. Estuvo trabajando ahí y cuando mi mamá salió embarazada, se vino a Sinaloa. Entonces mi papá estuvo un tiempo ahí y ya regresó a Sinaloa, dejó el trabajo y se fue a Sinaloa y ahí se puso a trabajar. Ahí fue donde empezó a hacer el contrato de la Rumorosa. Y ahí se fue a la Rumorosa con mi mamá. Años después, siendo mi papá diputado, encontró a este hombre que le ofreció el trabajo de caporal y le dijo, yo le decía que usted no era un agente igual que los demás, porque usted tenía otra educación. Tuvieron un encuentro muy agradable, mi papá estuvo muy contento con él y pocos años después murió este señor americano, en Tepic, Nayarit. Mi mamá nació en Tepic, Nayarit. Mi mamá era de una familia de 9 personas. Mi tío Mariano, mi tía Delfina, mi tía Elvira, mi tía Carmen, mi tía Dolores, mi mamá, mi tío Nicolás y mi tía María Luisa. El papá de mi madre era el gobernador de Nayarit. oh, I didn't know. Era Nayarit, sí. Y mi abuela fue la segunda esposa. Mi abuelo tenía 3 hijos antes, que eran Rafaela, Nicolás. And what was your mother's last name? Perez? Aguilar, Okay. Aguilar. The- Mi bisabuela se llamaba Dolores Aguilar. And so, entonces your mom, Susana Aguilar. and so your mother's name was Laura Laura Aguilar, Pérez Aguilar. Pérez Aguilar. Mi abuelo era Nicolás Pérez. Okay. Yes. All right. So now,
we'll go back to, let's go back to your memory. Nomás siendo yo niña, un día estábamos hablando de qué iba a ser cada uno de mis hermanos. Entonces, Juan, mi hermano, dijo que iba a ser músico, Guillermo dijo que iba a ser guitarrista, y Roberto dijo que iba a ser diputado. Entonces dije, ¿y tú qué vas a hacer? Dije, yo voy a ser reina, voy a estudiar para reina. Y todo el mundo se rió de mí. Todos mis hermanos se rieron de mí, porque dijeron que para reina no se estudiaba, que se nacía. I love that story. Okay, now, how old were you when you married? Cuando me casé, Yes. yo me casé a los 18 años. ¿Cuántos? 18. 18 años. 18 años. And how did you meet your husband, Eduardo? No, yo conocí a Eduardo desde chica, porque Eduardo era muy amigo de Josué Sáenz, que los dos vivían en las lomas de Chapultepec. Entonces era una parte bastante desierta. Y Josué era primo de mis amigas desde la infancia, que yo, cuando llegamos a México, vivimos en la avenida Chapultepec, y ahí pegado a la casa vivían ellas, las Sáenz. Entonces fuimos amigas desde chicas, y actualmente, que tenemos 100 años las dos, estamos juntas, seguimos viéndonos. Sí. So, what year did you get married? Yo me casé en el año 41. 41. Yo me casé en el año 41, en febrero, el 15 de febrero de 1941. Los papás de Eduardo tenían una casa en Esplanada, y tenían una casa muy grande con una alberca y un tenis. En ese tenis hicieron 2 apartamentos. Uno vivía Marta, mi cuñada, y cuando yo me casé con Eduardo, fuimos a vivir en el apartamento de arriba. Ahí viví 5 años. Y luego me cambié, porque mi suegro murió, y mi suegra me ofreció que iba yo a la casa grande, porque yo tenía varios hijos. Mi viaje alrededor del mundo fue: primero fuimos a Europa. Nuestra luna de miel fue en Acapulco, porque entonces estaba la guerra en Europa. No. Nosotros fuimos a Europa en el año de 46, recién pasada la guerra, que nos impresionó muchísimo, porque Eduardo había hecho su carrera de medicina en Lyon, en Francia, porque estuvo en el ejército francés, porque tuvo una beca, y ahí hizo sus estudios de medicina. Eduardo se vino a México exactamente en agosto de 1939, y en septiembre se declaró la guerra entre Francia y Alemania. Pero Eduardo ya estaba aquí. Entonces regresamos a ver a sus compañeros de la guerra, porque no sabíamos quiénes vivían y quiénes no vivían. Entonces fuimos al año 46, fuimos 4 matrimonios, hicimos un viaje extraordinario. Eran Sarita López Figueroa, Beto Álvarez Morfe, con su esposa Esperanza, y Guillermo Álvarez Morfe, con su esposa, que era Fernanda Camus. Hicimos un viaje precioso, nos fuimos por toda la parte de Francia, por la costa, y luego nos bajamos a Italia. En Italia estuvimos en varias ciudades, entramos por Pisa, y luego pasamos a Roma, y ahí nos fuimos ahí estuvimos nosotros, y ellos se fueron a Alemania.
y se regresaron luego porque no pensaron que la Alemania estaba tan mal, porque no había nada que comer ni todo esto. Entonces regresaron y ellos se fueron a España. Y Eduardo y yo seguimos por Italia y nos fuimos a Suiza y regresamos a Francia. Estuvimos en Francia, en todo ese viaje íbamos por un mes, pero hubo problemas con las compañías de aviación, que entonces la gente no viajaba mucho y atrasaron los viajes. En lugar de ser diarios, los hicieron 3 veces a la semana y todo nuestro viaje duró 15 días más. Pero lo cual gozamos muchísimo, porque de ahí nos fuimos a España y ya regresamos a Francia y regresamos a México. Salimos por Los Ángeles, San Francisco, Hawái, Wake, porque entonces los aviones no tenían mucho, no era muy largo el viaje que aguantaban, y tuvimos una sorpresa bastante desagradable yendo de San Francisco a Wake, porque uno de los motores perdió el ritmo de la hélice, entonces tuvimos que parar un motor, tuvimos que regresar a San Francisco, pero fue bastante desagradable porque no podían perfilar las aspas del motor, no las podían perfilar, seguían girando y tenían miedo de que con el movimiento se desprendiera el motor. Entonces todo el tiempo vinimos amarrados con salvavidas hasta San Francisco. Llegamos a San Francisco y estuvimos un día y ya nos regresamos a Hawái. ¿Y luego? And then? Estuvimos en Hawái una semana. No fueron 5 días en Hawái y luego nos fuimos a Hong Kong y de Hong Kong nos fuimos a Japón. De Japón nos fuimos a la India. En la India nos fuimos a Pakistán. Nos fuimos a uno de los países árabes, que nomás fue parada. Y de ahí volamos a Italia. De Italia pasamos a Francia y de Francia nos fuimos a España. Y de España nos venimos a México. Fuimos a Nepal. Oh, en Nepal, you went to Nepal. Sí, porque ese fue el segundo viaje que hicimos alrededor del mundo, que entonces lo hicimos al revés. Entramos por Europa y salimos por Oriente. Pero en la India quisimos ir a Nepal. Entonces me dijo el señor, cuando fuimos, me dijo, no pueden ir ustedes a Nepal porque no hay lugar. Dije, ¿cómo que no hay lugar? No hay lugar, porque hay que ir a Patna y en Patna hay que tomar otro avión. Dije, bueno, ¿cuál es la razón? No hay lugar, pero firmen aquí para ver, cuando hay lugar les avisamos. Dijo Eduardo, bueno, si no nos avisa usted en 2 días, nosotros ya no vamos. Bueno, al firmar se me salió la medalla de la Virgen de Guadalupe. Entonces el hombre se me quedó viendo y me dijo, ¿es la Virgen de Guadalupe? Dije, sí. Entonces se pueden ir ustedes mañana. Entonces le dije, ¿cómo? Sí, yo también soy católico. Voy a bajar a alguien y van ustedes. Entonces así fue nuestro viaje en Nepal, que fue verdaderamente precioso. Precioso, un viaje maravilloso. Eso sí, yo pienso que los aviones antiguos volaban como pilotos, porque llegamos a Patna y en Patna tomamos un avión que nos llevó a
a Katmandú. Pero el avión verdaderamente, a la hora que entramos al cañón, hace cuenta que parecía, las alas le hacían así, porque eran unos corrientes diarios tan horribles. Yo dije, aquí nos vamos a quedar, qué horror. Pero lo que más me impresionó es cuando me subí al asiento, y el asiento estaba condecorado de todo lo que habían comido los señores anteriores. Oh, no sé, horrible, horrible. Pero, oye, me pasé todo el tiempo del viaje así, porque no me quería recargar. Ay, Y ya llegamos a Nepal. Bueno, increíble, porque llegamos a Nepal, entonces nos paramos. Entonces un señor todo descamisado empezó a coger el brazo. Entonces le dije, oye Eduardo, ten cuidado porque ese señor se va a llevar los brazos. Entonces me dijo, volteó y me dijo, no, es el administrador del aeropuerto. Pero ya como teníamos reservado, nos recibió el señor dueño del hotel donde estábamos. Esto era en invierno, estábamos a 6 grados bajo cero. Era un señor ruso, el dueño, que estaba en camiseta, así. Nosotros muertos de frío, nos ha subido en un Ford de esos antiguos, dice Eduardo, que un Ford T, no sé qué decir. Y le entraba el aire por todos lados. Llegamos al hotel, era un palacio, todo de mármol, precioso, precioso. Entonces dijo Eduardo, ¿hay calefacción en el cuarto? Sí, tienen ustedes calefacción. Entonces íbamos a coger, y volteó el señor y dijo, coja su calefacción. Era una cachimba así, esas de petróleo, era la calefacción. Entramos a un cuarto que era como de 4 metros de alto, todo de mármol, helado. Y con aquella cachimba nos teníamos que calentar. Entonces dije, me metí y dije, me voy a bañar, porque mañana no me baño, una mañana con este frío. Pues dije, así me baño y me meto a la cama. Me metí en tina, porque no había regadera. Me meto en la tina, me baño muy bien, me salgo. Y le dije, Eduardo, ya te puedes bañar. Entonces, abre Eduardo la tina. Ya no había agua caliente porque ya se había acabado. Entonces, dormimos como Cuauhtémoc con el calentador en los pies para que nos calentara. Porque no se podía calentar aquello. Era un frío espantoso. Pero de ahí nos fuimos a ver una estupa, que nos tocó una suerte horrible porque era la fiesta de los panes de arroz. Y llegamos ahí y el guía me dijo, voy a hablar con el encargado, pues era un sacerdote encargado de la estupa, porque a ver si pueden ver la fiesta del arroz. ¿Cómo si? Dice, hoy es la fiesta del arroz, de los panes de arroz. Ah, le dije, qué bueno que nos toca. Entonces estaba yo parada allá afuera. Entonces se me hace las mongolas que estaban ahí, que habían ido a la festividad, se me acercaban y me veían las piernas y las piernas y las piernas. Entonces llegó el guía y me dice que si le pueden tocar las piernas, porque tiene usted las piernas de diferente color que la cara. Le dije, es que son medias. Entonces me dijo, ¿se las pueden tocar? Sí. Entonces me empezaron a coger las medias. Pero llegó un momento que hasta los señores me estaban pellizcando las medias. Dije, no se va. Entonces ya les dijo que no podía. Entonces, en eso salió pues me supongo que era el sacerdote, y nos dijo que si no queríamos ir en la tarde a la fiesta de los panes de arroz. Y le dije que sí estábamos interesados. Entonces me dijo, bueno, esto empieza exactamente a las 3. Así es que estén ustedes aquí, pueden estar en la fiesta. Entonces fuimos al hotel, comimos volados y regresamos.
Pero había que estar sentadas, hincadas en la fiesta, y yo no podía estar hincada. Yo dije, yo no voy a estar hincada todo el tiempo en la fiesta de la... Entonces yo me fui. Eduardo y yo nos fuimos primero a la casa del sacerdote este, y nuestra sorpresa fue que la muchacha, su hija, hablaba inglés. Y dije, bueno, ¿y usted cómo habla inglés? Me dice, es que estuve en la escuela del Sagrado Corazón en Nueva Delhi. Le dije, pero que usted no es budista. Entonces volteó el sacerdote y me dijo, hay un solo Dios para todos. El que mi hija haya ido a una escuela de católicos no le quita nada, porque ellos también tienen su Dios, y es el mismo Dios porque es un Dios para todos. Bueno, me pareció muy lógico lo que el Señor me entendí. Entonces nos ofrecieron una taza de té. A mí me encanta el té. Eduardo no es muy feliz, pero en fin. El té nos dieron una taza, un tazón así grande. Entonces me lo iba a tomar, me dice, espérese. Entonces cogió una cosa amarilla y se le echó. Digo, ¿qué es? Dice, es grasa de yak. Entonces me dije, nunca lo he probado. Dice, pruébala, es muy bueno porque tiene grasa y para el frío. Entonces Eduardo dice, al mal paso darle físico. Y dijo, le gustó un poco, le dio más. Yo tranquilamente, muy despacito me lo fui tomando. Realmente no sabía mal, ¿eh? No era lo más delicioso que he tomado en la vida, pero no era lo más feo que había tomado. Pero nos tomábamos, yo me tomé una, y Eduardo dos. Cuando empezó la ceremonia, le dijo el señor, le dije yo no. Me dijo, mire, puede quedarse aquí desde la ventana de mi casa, puede ver usted la ceremonia. Y dijo, no, yo sí bajo. Entonces la ceremonia, esto es una estupa que es la mitad de una esfera y arriba tiene una torrecita que tiene un ojo por cada lado, que mira a todos al norte, al sur, al este y al oeste. All directions. Sí, es una cosa que Dios ve a todos, los ve a todos. Y toda estaban echándole una cosa y digo que es la grasa de yak que nos habíamos tomado, caliente se le estaban tirando toda a aquella mena naranja que no sé si era de madera o de cemento, porque ya tenía mucha parte, estaba ya gris con esa cosa amarilla que le estaban echando. Pero fue una ceremonia realmente muy interesante, porque cada una de las gentes va ofreciendo sus panes. Los panes son para tener comida todo el año. Qué lindo, qué lindo. ¿En qué año? El año más o menos el año de 50 y algo, 52, porque el primer año que hicimos fue el año de 50, ese es como el año 53.